Como ven ustedes, hay muchos grupos que lo que pretenden es conquistar a los católicos, a como de lugar. A nivel masivo necesitamos un cambio con base en la palabra de Dios y con base al mismo tiempo con la palabra de Dios en la defensa de la fe apologética, que cada católico, conociendo su identidad católica, conociendo su, digamos, el valor, la riqueza, la excelencia de la fe católica, no se deje arrastrar por estos grupos proselitistas, estos grupos que tratan con todos los medios para conquistar a católicos. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión número 10 del curso de Apologética por Telegram. Sean cordialmente bienvenidos. Una vez más, nos da mucho gusto estar con ustedes, compartir estos momentos, a los que nos están viendo en este momento y también a los que van a ver la repetición. Así es que en esta ocasión vamos a tener un tema pues también bastante interesante, entonces los invito a que se dispongan a escucharlo y dejamos con ustedes al hermano Rodolfo Romero Espinosa. Adelante. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Estamos nosotros muy contentos de continuar en este curso de apologética. Ya estamos prácticamente en la recta final del curso. Estamos ya cerrando con los últimos temas que están muy, muy interesantes, están muy buenos estos temas, así es que pongan mucha atención porque el día de hoy tenemos un contenido muy, muy interesante, muy especial. Tenemos mucho contenido, así es que vamos a apurarnos para que nos dé tiempo abarcar lo que corresponde a la sesión de hoy. Pero antes vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ilumine, que nos guíe en este camino, que nos ayude a amar más a Jesús, a María, a la Iglesia, en donde, gracias a Dios, hemos nacido. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya poniéndonos en manos de Dios, pues vamos a iniciar el día de hoy con este tema bastante interesante, un tema que nos va a ayudar mucho en esta área de la apologética. La verdad es que cada tema que vamos viendo nos está ayudando en algún aspecto de nuestra fe católica, para ir conociendo nuestra fe. Y el día de hoy pues vamos a ver este tema que hemos titulado, ahí lo tienen, la interpretación de la Biblia. Así es que va a estar muy interesante, va a estar muy, muy bueno. Yo, como siempre, pues les sugiero que se pongan cómodos, no tan cómodos porque se pueden quedar dormidos, y mejor estén cómodos, pero atentos a lo que vamos a ver el día de hoy. Si tienen una tacita de café o lo que quieran tomar, alguna tacita de té, que no sea tan relajante para que no se vayan a dormir, pues va a estar muy, muy bien. Y bueno, pues vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar de la interpretación de la Biblia
Y vaya, en un curso de apologética teníamos que hablar de este tema, hablar de la interpretación de la Biblia. No nos vamos a volver expertos en la interpretación de la Biblia, pero debemos tener las nociones generales. Eso sí, es muy importante tener nociones generales de cómo se puede, cómo se debe interpretar un texto bíblico y, bueno, tener ciertas pautas para poder hacerlo. Y, bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? Primero, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La palabra de Dios es permanente, viva y eficaz para todos los pueblos. Los tiempos, perdón. Bueno, también para todos los pueblos. La palabra de Dios es permanente, viva y eficaz para todos los tiempos. Es un libro que se escribió hace muchos años, hace miles de años. Vean este detalle. Se empezó a escribir más o menos unos 1000 años antes de Cristo y se terminó de escribir más o menos en el año 100 aproximadamente después de Cristo con el Apocalipsis. Un lapso de 1000 años para escribirse la Biblia. Y bueno, traer ahora un texto bíblico que se escribió con otra cultura, con otro idioma, con otra forma de pensar en otro país, hace muchos años, que seguramente todos estos aspectos nos pueden alejar de una correcta interpretación de la Biblia. Y bueno, ¿qué es interpretar? Por ahí vamos a empezar. Vamos a definir algunos conceptos que nos pueden ayudar precisamente a lo que vamos a ver en el tema del día de hoy. Interpretar es descubrir el sentido auténtico de los textos, en este caso de los textos bíblicos. Eso es interpretar. Y vamos a ver dos definiciones muy sencillas. Primero, de lo que es la exégesis, algo general. ¿Qué es la exégesis? Exégesis es una interpretación, precisamente, la exégesis es también una interpretación de la Biblia, pero en la exégesis lo que buscamos es descubrir el sentido original del texto, lo que el autor quiso decir literalmente. Es decir, que en la exégesis nos vamos a adentrar a un texto bíblico para responder qué quiso decir el autor. Si San Pablo escribió a los Gálatas, pues vamos a descubrir qué quería decir San Pablo en el contexto histórico, social, cultural, religioso, en el lenguaje en el que hablaban en ese momento, en fin, descubrir qué quiso decir San Pablo a los Gálatas en su carta que lleva ese nombre, Carta a los Gálatas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la exégesis. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Y hay otra interpretación que existe. Son, de hecho, dos palabras que se utilizan mucho en la interpretación de la Biblia. La otra palabra es hermenéutica. Y la hermenéutica es también una interpretación del texto bíblico, pero ahí buscamos descubrir el sentido actual del texto, lo que nos dice a nosotros hoy. ¿Por qué hoy? Porque recuerden que la palabra de Dios es viva, permanente, viva y eficaz para todos los tiempos. Es decir, que hace 1000 años la palabra de Dios era viva para la gente de hace 1000 años. Sí, hace 500 años, sí. Para nuestros días también sigue siendo una palabra viva, una palabra actual, pero debemos recurrir a la hermenéutica para que ese sentido que encontramos en la Biblia lo podamos llevar a nosotros en la actualidad, que podamos aplicarlo en la actualidad, que podamos darle un contexto actual. Entonces, la hermenéutica nos va a ayudar a poner la palabra de Dios siempre al día. Siempre va a ser palabra viva, siempre va a ser palabra actual, la Biblia. No es un libro muerto, no es un libro que ya pasó de moda, que fue escrito para gente de aquel tiempo. No. Fue escrito en un contexto, pero precisamente la hermenéutica nos va a ayudar a traer ese contexto, esa interpretación a nuestros días.
Y por eso es que la hermenéutica va a responder esta pregunta que están viendo ahí en su pantalla. La pregunta que va a responder la hermenéutica es, ¿qué me dice a mí? ¿O qué nos dice a nosotros? ¿Qué me dice el texto? Recuerden, la exégesis va a decir, ¿qué dice el texto? Así, objetivamente, ¿qué quiso decir el autor? Y la hermenéutica nos va a responder, ¿qué me dice a mí? ¿Cómo puedo aplicar? Ya que entendí la exégesis, ¿cómo puedo aplicarla a nuestros días? De hecho, una parte de la exégesis y de la hermenéutica, de alguna manera se utilizan para la lectio divina, que es un método para meditar, para hacer oración con la palabra de Dios. Ya hablaremos de eso en otro momento. De hecho, si vamos a la Biblia, en Hechos 8:31, recuerden que estaba el eunuco de la reina, estaba leyendo un texto del profeta Isaías, y llega Felipe y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dice, bueno, ¿cómo voy a entenderle si nadie me lo explica? Eso es lo que dice Hechos 8:31. Pueden buscar en su Biblia. Ahí vamos a encontrar esta frase que, de hecho, ahora ya se ha interpretado como se ha traducido más bien como, si nadie, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Originalmente la traducción es, si no tengo una guía, si no tengo un guía. Antes se utilizaban catequistas, una guía, una persona, alguien que te explicaba algo para que tú lo pudieras entender. Entonces, digamos que el eunuco le dice a Felipe, no lo voy a entender si no tengo a alguien que me guíe, que me explique, que me haga entender este sentido. Entonces, la interpretación de la Biblia no es como decía Lutero, que cualquiera podría hacerlo, cualquiera podría interpretar la Biblia. No es así, porque de hecho dice San Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 1:20, ahí tienen el texto bíblico, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Ahí está. Esa es la clave, que no se puede interpretar por mí mismo. Yo agarro la Biblia y yo la entiendo así. No es así, porque no es un libro cualquiera, no es una palabra de hombre, sino que es escrita por hombres, pero es palabra de Dios. Entonces, y de hecho, también San Pedro, más adelante, en el capítulo 3, versículo 16, de su segunda carta también de San Pedro, nos dice, hay en ellas, hablando de las cartas de San Pablo, en ellas hay algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes poco firmes en la fe interpretan torcidamente, tuercen, utilizan de mala fe la interpretación precisamente para su propio perjuicio. Entonces, como hay este riesgo, por eso es que la Iglesia ha determinado que la Biblia es algo serio y debemos tener una guía para una adecuada interpretación por todo lo que hemos comentado hace un momento. Hay cosas que nos alejan de realizar una verdadera interpretación, ya lo mencionamos. El idioma, la antigüedad, el país, la cultura, en fin, todo esto. Así es que empezamos con estos términos, entendiendo estos términos, y vamos a ver ahora los sentidos de la escritura. Sentido de la escritura, ¿a qué nos referimos? A diferentes formas en que podemos leer un texto para descubrir su significado. Nos vamos a acercar a la escritura de diferentes maneras, en diferentes sentidos o significados. No sentidos valga la redundancia, en el sentido de cómo me siento, qué me hace sentir. No, es sentido significa significado. En este caso vamos a ver los diferentes significados, diferentes formas de acercarse a la escritura con estos significados. Y vamos a empezar con el sentido literal. El sentido literal es, cuando nos referimos al sentido literal, es lo que fue expresado directamente por el autor. Es
incorrecto decir que el sentido literal significa al pie de la letra. No significa eso. Cuando hablamos del sentido literal, no es que tomemos al pie de la letra un texto bíblico. El sentido literal es que nosotros nos vamos a preguntar qué quiso decir el autor cuando escribió lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si nosotros leemos, digamos, si no entendiéramos esta parte del sentido literal y leemos cuando Jesús dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo y échalo fuera, ¿no?, de ti. Sácatelo. Y tú dices, oye, qué radical es Jesús y cómo voy a hacer esto. Entonces, pues si mi ojo es ocasión de pecado, pues ya lo dijo Jesús, entonces a ver, vamos a sacar el ojo. No, sería un error interpretar así la Biblia. Eso sería un literalismo, es decir, que ahí sí estaríamos tomando al pie de la letra, pero el sentido que nosotros estamos considerando en este caso, cuando hablamos de sentido literal, es entender qué quiso decir el autor en ese contexto específicamente. Ese es el sentido literal. San Pablo escribió a los Efesios, bueno, vamos a entender cuál era el contexto, qué es lo que San Pablo quería decirles a los Efesios, y entendiendo los problemas que estaban pasando la comunidad de Éfeso, entendiendo lo que San Pablo quería expresar en ese momento. Entonces vamos a encontrar el sentido literal de un texto bíblico. Otro sentido, el sentido espiritual. El sentido espiritual, sobre todo, va a ser aplicado en textos del Antiguo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sentido literal de la Sagrada Escritura? Es cuando leemos un texto a la luz del Espíritu Santo, a partir de una vida de fe, a partir de una enseñanza de Cristo. Por eso es que decía que el sentido espiritual es más un poco a los textos del Antiguo Testamento, porque ya hemos visto en un tema anterior que cualquier cosa que encontramos en el Antiguo Testamento debemos verla a la luz del Nuevo Testamento. Es decir, que el sentido espiritual, vamos a poner un ejemplo muy concreto. Sentido espiritual, Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11 viene una lista de animales que no se debe comer su carne. Entonces, tú lees ese texto y dice que no se debe comer carne de cochino, de cerdo. No se debe comer carne del cerdo. Muy bien. El sentido literal sería, a ver, ¿qué quiso expresar el autor? Así, tal cual, no se debe comer carne de cerdo. Tal cual, eso es lo que quiere decir el autor, porque así era. Ahora, el sentido espiritual, ¿cuál sería para dar ese sentido a ese mismo texto de la Escritura? Bueno, el sentido espiritual nosotros lo tomaríamos para hablar de la pureza, de que pensar qué es lo que te hace impuro, a la luz, obviamente, del Nuevo Testamento, sobre todo cuando dice Jesús, Mateo 15:11, no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, sino que lo que sale de la boca, eso sí mancha al hombre. Ese sería el sentido espiritual, buscar algo, por ejemplo, estoy hablando de este ejemplo muy concreto, buscar algo que me hace impuro, no la carne de cerdo, obviamente, sino ver qué es lo que me está haciendo impuro a los ojos de Dios y tratar de evitarlo. En el sentido literal, se prohibió algo muy concreto, no comer la carne de cerdo. Sentido espiritual, vamos a encontrar que lo que debemos buscar es la pureza de corazón. Pero vean, siempre visto con ojos de la enseñanza de Cristo, con ojos del Nuevo Testamento. El sentido pleno. El sentido pleno es un concepto muy interesante. El sentido pleno es un sentido profundo, el sentido que Dios quiere que encontremos en un determinado pasaje de la Escritura. Y a veces es tan profundo que ni siquiera el autor
está consciente de lo que está escribiendo, de ese sentido, de esa profundidad que tiene lo que está escribiendo el autor. Y vamos a poner un ejemplo. Miren, ahí tenemos varios textos, pero miren, vamos a poner el ejemplo de Isaías 43. Búsquenlo en su Biblia, búsquenlo en tu Biblia y si ya lo estás viendo grabado, ponle pausa y busca Isaías 43. Y en lo que lo encuentran, vamos a ver, les voy a decir esta expresión, esta frase. Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. A ver, esta frase, ¿con quién la relacionan? Yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. ¿Con quién? A ver, si dijeron Juan el Bautista, están en lo correcto, lo relacionamos siempre con San Juan el Bautista. Bueno, si vemos en Isaías 43 y buscamos el sentido literal de ese texto, Isaías está hablando, a ver, ¿quién es esa voz? ¿Quién es ese camino? ¿Quién es el desierto? ¿Qué camino van a preparar? ¿Cómo se entendería en el Antiguo Testamento que después hace referencia a San Juan el Bautista a esta misma frase, esta misma expresión? Pero en el libro de Isaías leemos que el profeta está hablando de preparar el camino que porque va a venir Dios, está hablando de que van a regresar al pueblo, van a regresar al cautiverio y preparen el camino del Señor porque, y se oye una voz en el desierto, tenía que cruzar el pueblo, el desierto, porque iban a volver a su tierra y Yahvé se iba a manifestar, el Dios verdadero se iba a manifestar. Entonces se trataba de preparar el camino porque Dios se iba a manifestar, iba a retornar el pueblo de Dios. Entonces, vean, ese es el sentido literal, eso es lo que quiso decir en ese momento Isaías, pero el sentido pleno, ni siquiera Isaías se iba a dar cuenta cuando escribió esto, que el autor, ¿no?, de Isaías, ni siquiera estaba consciente de lo que iba a significar, iba a trascender esta frase con Juan el Bautista. ¿Sabía que iba a venir Juan el Bautista a Isaías? Claro que no, no sabía cómo esta vez fueron muchísimos años antes de que viniera Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le da otro sentido del arrepentimiento, y por eso Juan el Bautista dice, yo soy la voz que clama en el desierto, como dice decía la escritura, ¿no?, que ya vimos, Isaías 43. Entonces, ese es el sentido pleno, que generalmente se da un sentido mucho más profundo y que el autor no se percata, no está consciente de lo que van a representar sus palabras. Lo mismo pasa con Isaías 7:14. ¿Recuerdan este texto, Isaías 7:14? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el sentido literal? ¿Qué está pasando ahí en Isaías 7:14? Isaías le dice al rey Ezequías, pídele una señal a Dios, y Ezequías dice, no, yo no voy a pedir ninguna señal, y Isaías dice, bueno, él te la va a dar a ti entonces. Y ahí viene dice, el Señor te dará esta señal. La joven, la doncella, la virgen, está embarazada y dará luz a un varón a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ezequías era hijo del rey, iba a poder combatir al pueblo enemigo, y entonces a los asirios, de hecho, iba a poder combatir a los asirios, y podía entonces, Dios con nosotros, iba a ser Dios presente, y se iba a dar cuenta el mundo de que Dios estaba con nosotros. Entonces, fíjense, este es el sentido literal, de eso se trata el texto de Isaías 7:14. Isaías sabía que iba a tener una profundidad, otro sentido, esas palabras, eso que estaba diciendo específicamente con Ezequías. No sabía que después
iba a decir en el Nuevo Testamento sobre Jesús, se nos iba a hablar de que la Virgen iba a concebir, iba a dar a luz y iba a llevar el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Fíjense, entonces, ese es el sentido pleno, es un sentido más profundo que el mismo autor ni siquiera tiene conciencia de eso. Y ya lo encontramos ahí en Mateo 1.23, comparando Isaías 7.14 con Mateo 1.23. Sí, seguimos, el sentido tipológico. Un tipo es una figura, lo vimos en el tema de Antiguo y Nuevo Testamento. El sentido tipológico consiste en interpretar a una persona, a un acontecimiento como una figura. Le hablamos también como de una sombra, como de un tipo, de algo que va a venir después, algo posterior. Y tenemos ejemplos muy concretos. El maná va a ser una figura de lo que va a venir después, va a ser la Eucaristía. La serpiente que fue elevada en un asta, que fue fabricada por Moisés y que fue señal de salvación, va a ser una figura de lo que va a ser, de lo que será más bien la cruz de Cristo. La serpiente va a ser levantada como señal de salvación, Jesús va a ser levantado como señal de salvación de toda la humanidad. Entonces, ese es el sentido tipológico. Y hay ejemplos muy concretos. De hecho, Jesús habla de eso. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Juan 3:14 en adelante, ¿no? Entonces, ese es el sentido tipológico. Ahora, el sentido acomodaticio. Hay otro sentido también. Es el sentido acomodaticio. No se desprende propiamente de la Sagrada Escritura. Se trata de acomodar ciertos textos a realidades independientes. Y vamos a ver dos ejemplos concretamente. Fíjense, en el Salmo 147, en el versículo 20, busquen en su Biblia, Salmo 147, versículo 20, ahí vamos a encontrar una frase que se ha utilizado mucho, este versículo, que dice, con ningún otro pueblo obró así. Fíjense, ahí, si nos vamos al sentido literal, se está refiriendo al pueblo de Israel, pero muchas veces se ha acomodado, de ahí el nombre de acomodaticio, se ha acomodado ese texto bíblico para la nación mexicana. ¿Por qué? Porque hablando de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que quedó impregnada su imagen en la tilma de San Juan Diego, hablando de ese acontecimiento, se hace referencia a este texto bíblico y se dice, con ninguna nación obró así. Y se aplica a la nación mexicana, porque pues en ningún otro lugar ha habido un acontecimiento así, ¿no? Como que la Virgen haya dejado su imagen impregnada en una tela. En fin, todo esto. Entonces, ¿es acomodaticio? ¿Es válido? Sí es válido, nada más hay que tener mucho cuidado de no abusar del sentido acomodaticio, porque a veces se abusa y entonces ya se llegan a extremos y eso ya no es muy correcto. El otro texto que encontramos, que también tiene un sentido acomodaticio, o se le ha dado el sentido acomodaticio, es el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, donde dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y es acomodaticio porque se le aplica ese sentido a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es el sentido literal? El sentido literal, pues, está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, que del pueblo de Dios dice que está encinta esta mujer, es el pueblo de Dios, es un sentido que es una figura que encontramos, un símbolo, perdón, que encontramos en el Apocalipsis de la iglesia, que es la mujer. Ya lo veremos en el tema del Apocalipsis, que lo vamos a ver.
Entonces es la iglesia, es el pueblo de Dios, dice, está encinta esta mujer, porque del pueblo de Dios, de la iglesia, del pueblo escogido por Dios, salió Jesús, ¿no? Que va a ser el rey del universo. Entonces, ese es el sentido literal, esa es la interpretación que se da buscando lo que el autor quiso decir. Estaba hablando San Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis, ¿de la Virgen de Guadalupe? Pues no estaba hablando de la Virgen de Guadalupe, es un sentido acomodaticio. Volvemos a mencionar lo de hace un momento. ¿Es correcto? ¿Se permite? Sí, se permite, se puede hacer, ¿sí? Siempre y cuando no se caiga en abusos, ¿no? En extremos, que se abuse del sentido acomodaticio. Hay que tener cuidado con eso. Ahora vamos a ver algunos principios de interpretación. ¿Cómo podemos nosotros tener ciertas nociones para no desviarnos en el camino y poder interpretar un texto bíblico correctamente? En primer lugar, como punto número 1 es estudiar el texto. Y aquí cuando nos referimos a estudiar el texto, nos estamos refiriendo a buscar el sentido literal. ¿Recuerdan lo que vimos en la diapositiva anterior? ¿Qué era el sentido literal? Buscar lo que el autor quiso decir. En ese sentido hay que tener en cuenta los géneros literarios, las costumbres, las maneras de expresarse, en fin. Esto es estudiar el texto. ¿A qué se refería el autor cuando escribió eso? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso expresar? Si a lo mejor utilizó una comparación, como se utiliza comúnmente en la poesía. De hecho, quieren encontrar poesía en la Biblia, están los salmos, por ejemplo. Tienen muchas comparaciones. ¿Cómo hacen los poetas para... ¿cuál es ese género que utilizan los poetas para expresar alguna idea? Dicen que sus ojos eran tan radiantes que hablaban, desprendían una luz penetrante, ¿no? Y que me decían o ya sea que expresaban algo de rencor o de amor, en fin, ¿no? Oye, ¿cómo pueden hablar los ojos? Los ojos no hablan, habla la boca, habla el ser humano, pero los ojos por sí solos no. Oye, es una expresión nada más que está diciendo el poeta, porque es el género literario que está utilizando. Nadie se pone a cuestionar, oye, ¿por qué dijiste que los ojos hablan o que los árboles lloran? Es poesía, ¿no? Entonces hay que entender tener en cuenta los géneros literarios en los que está escrito también la Biblia. Ya vimos también, completando el tema de contenidos bíblicos, hemos visto que la Biblia contiene incluso leyendas. Hay que tener en cuenta que es un género literario, está en el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, están escritos en género apocalíptico, es decir, simbólico. Entonces, cuando hablamos de estudiar el texto, nos estamos refiriendo a esto, a buscar el sentido literal. Por ejemplo, muchos hermanos separados dicen, es que la Biblia dice que la Virgen María tuvo a su primogénito, o que Jesús es el primogénito. Y dicen, bueno, primogénito significa el primero de muchos. Y entonces dicen, María tuvo más hijos, porque si lo nombran a Jesús primogénito, significa que él fue el primero y después hubo más. No, primogénito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, primogénito es el primer nacido, independientemente de si hay más después de él o no. Como sucedió en la cena de Pascua, que el ángel exterminador que iba a pasar matando a todos los primogénitos de Egipto, se utiliza esta expresión, al primer nacido. Si tiene hermanos o no tiene hermanos, eso es lo de menos, es el primer nacido. Entonces ya entendemos el texto, esa expresión, y ya se puede dar una interpretación correcta. Lo mismo pasa con el tema de los hermanos de Jesús.
En la Biblia no encontramos hijos de María, con la expresión hijos de María, encontramos la expresión hermanos de Jesús. Bueno, vamos a buscar qué querían decir la gente de aquel tiempo con la expresión hermano. ¿Qué significa? En el tiempo bíblico, en el Génesis, se habla de la palabra hermano para tío y sobrino, Abraham y Lot. En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo de, dice Mateo 5:23, si llegas ante el altar y recuerdas que tu hermano tiene una queja en contra tuya, ve a hacer las paces con tu hermano. Ese sentido es prójimo, ¿no? Significa prójimo la palabra hermano. En el libro del Cantar de los Cantares, a la esposa se le dice hermana. Es decir, en fin, ver estas expresiones de primogénito, de hermanos de Jesús, hasta que también es otra expresión que dice que María no tuvo relaciones hasta que nació Jesús, ¿no? Dice, bueno, hasta que no significa que después sí. Y ya vemos otros ejemplos donde se utiliza la expresión hasta que, y bueno, vamos a ir viendo, de hecho, el siguiente punto que es el contexto. Ahorita quería mencionar ya el contexto de lo que estamos leyendo, pero precisamente es el número 2, examinar el contexto. El contexto, cuando hablamos de examinar el contexto como segundo principio de interpretación, significa tener en cuenta la unidad de la escritura, relacionar el texto con su contexto inmediato primero y después con toda la escritura. Contexto inmediato, bueno, ¿con qué ejemplo lo podemos utilizar? Éxodo 24. Éxodo 24 dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra, por aquí, por allá, ¿no? Entonces, si leemos solamente el versículo 4, sí, está prohibido tener imágenes y me quedo solamente con ese versículo. Y muchos hermanos separados son astutos porque leen ese versículo y no leen el contexto. A ver, un versículo, no nos vamos muy lejos, un versículo antes, ¿qué dice? Éxodo 23, no tengas otros dioses fuera de mí. Entonces, ¿qué significa? Que lo que está prohibiendo en el versículo 4 es la adoración de ídolos. Está prohibiendo tener otros dioses. No está hablando de la Virgen, de la imagen de la Virgen de Guadalupe o de San José o de San Francisco. No, está hablando de otros dioses. Obviamente no se refiere a las imágenes católicas. Un versículo después, no te postres ante esos dioses ni les des culto. Está confirmado lo que está diciendo. Es decir, que tan solo leyendo ese versículo podríamos entender muchas cosas, pero para entenderlo mejor tenemos que leer unos versículos antes, unos versículos después y ver en qué contexto se está escribiendo esta expresión, ¿no? Otro ejemplo, Mateo 23:9. Mateo 23:9 dice Jesús, no llamen padre a nadie en el cielo, porque un solo padre tienen. Si leemos el versículo 11 y 12, dice que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que se engrandece será humillado, el que se humilla será engrandecido. Entonces, si solo leo el versículo 9, está prohibido llamarle a cualquier persona padre. Entonces, hasta a mi papá no le puedo decir padre, porque Jesús lo prohibió. Pero si leo el contexto, es más, unos versículos antes, desde que empieza el capítulo 23, ¿a quién les está hablando? A los fariseos. Los fariseos tenían esta idea de sentirse más que los demás, ¿no? Entonces ya entendemos que no está prohibiendo Jesús llamarle padre a una persona, sino que es más bien el título y la actitud con la que los fariseos trataban a los demás. Eso es lo que está reprobando Jesús, ¿no? No tanto la palabra. Entonces, número 1, estudiar el texto. Número 2, examinar el contexto. Número 3, tener en cuenta los textos paralelos. Los textos, cuando nos referimos a los textos paralelos, estamos hablando de todas las citas bíblicas, todos los textos que hablan de un solo tema. No quedarnos solamente con uno que otro sacado de su contexto. Dicen por ahí que un texto
sacado de su contexto es un pretexto. Tiene que tener un contexto, y en este caso los textos paralelos, todos los textos que hablan sobre ese tema, nos van a ayudar a dar una mejor interpretación. Por ejemplo, el bautismo, el tema del bautismo. Si leemos Marcos 16, 16, donde dice Jesús, el que crea y se bautice se salvará, muchos protestantes dicen, entonces primero hay que creer y después bautizarse. El niño que lo llevas a bautizar a los 2 meses de nacido, al mes o a los días de haber nacido, no cree. Y Jesús dice, el que crea y se bautice. Y solo se quedan con ese texto. Y ya, ¿no? Entonces nosotros primero, el niño debe crecer y los niños no se pueden bautizar, no es válido el bautismo de los niños, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué textos hay sobre el bautismo. Y vamos a Juan 3, del 5 al 6. Jesús habla con Nicodemo. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Hay que nacer de nuevo. Entonces no habla de edades, sino de un nuevo nacimiento. Y uno puede nacer a cualquier edad, puede volver a nacer a cualquier edad. De hecho, toda la explicación que le da Nicodemo cuando le dice, entonces tengo que volver al vientre de mi madre para nacer, ¿no? Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento, nacer 2 veces espiritualmente, que eso lo hacemos con el bautismo. Mateo 28, 19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después de bautizar, enséñenles, que es ya lo que hacemos, la práctica que hacemos en la iglesia. Primero se llevan a bautizar, y una vez que ya tienen uso de razón los niños, ya se pueden enseñar. Y bueno, no quiero repetir otra vez el tema del bautismo, pero es un ejemplo muy concreto para recordar que tenemos que tener en cuenta otros textos que hablan sobre el mismo tema. Número 4, hay que tener en cuenta la analogía de la fe. Dios es el mismo inspirador de toda la escritura, así es que no puede haber contradicción entre una verdad y otra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tener en cuenta la analogía de la fe? Cuando ya se ha descubierto, obviamente gracias a la interpretación que da la Iglesia Católica, recuerden que la Iglesia tiene esa autoridad sobre la Biblia, ya se ha dado una interpretación, ya tenemos una verdad, un dogma de fe. Después se va leyendo la Sagrada Escritura y no puede contradecir a la primera verdad de fe que se ha declarado. Ya se ha declarado a María, por ejemplo, virgen antes, durante y después del parto, y después encontramos el texto de, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera y preguntan por ti. La iglesia no puede decir, entonces no es Virgen María, porque tuvo más hijos. No puede haber contradicción. Entonces, esta expresión de hermanos de Jesús debe tener otra explicación, y de hecho la tiene, y de hecho la hay. Es decir, no hay contradicción entre una verdad y otra. A eso nos referimos en tener en cuenta la analogía de la fe. Número 5. Examinar la tradición viva de la iglesia. Jesús entregó su mensaje a los apóstoles. ¿Recuerdan ustedes el tema que vimos de Biblia y tradición? Y si no lo recuerdan, lo pueden ver, ya lo tenemos grabado, para que lo repasen. Pero hay que ver cómo a lo largo de la historia la iglesia ha ido interpretando algún texto de la Sagrada Escritura. Yo recomiendo que lean, por ejemplo, los escritos de los padres apostólicos, donde hacen ya una interpretación, y esos son muy valiosos porque son discípulos de los apóstoles, es decir, gente inmediata a los mismos apóstoles, que ellos estuvieron en contacto directo con el Maestro, con Jesús. Entonces, imagínense, tienen muy fresca la doctrina, tienen muy fresca la experiencia de vivir con Jesús, y ellos escribieron. ¿No está en la Biblia? No está en la Biblia, ya hemos hablado de esto. Pero estos escritos que forman parte
de la tradición viva de la Iglesia han ido interpretando lo que dice el Papa ahora, saca alguna reflexión sobre el Evangelio del día, hace una interpretación también, y todos los días, y esta es la interpretación viva de la Iglesia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta también, lo que este legado que nos ha dejado la Iglesia de interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso tenemos un gran tesoro en la Iglesia en este aspecto. ¿Y cuáles van a ser las tareas que tiene cada quien en esta actividad de interpretar la Sagrada Escritura? Estamos aquí los fieles, los laicos. Los fieles dan el sentido de la fe. Fíjense, no hay que subestimar, menospreciar el papel de los laicos en la interpretación de la Biblia, porque Dios se manifiesta en los más pequeños, en los más sencillos, en el sentido común, decía el padre Matuli, en el sentido común en los asuntos de la fe. Se lee un texto y los fieles le dan este sentido a un texto, pero vienen los teólogos y ellos, como son los expertos, ellos profundizan la Escritura, y el magisterio, finalmente, el Papa y los obispos son los que van a autorizar, los que van a definir, van a aprobar tal o cual interpretación. Nace con los fieles, con cualquier persona, cualquier laico que nace. Yo he visto a veces en oración que se toma un salmo y empieza una interpretación a veces muy bonita de la Sagrada Escritura, de cómo Dios actúa en mi vida a través de la Sagrada Escritura, cómo interpreto tal o cual texto, en fin. Y de ahí se va dando esta interpretación en familia, porque somos una familia, la Iglesia, y aquí en la Iglesia se va dando este proceso de la interpretación y el magisterio puede aprobar o definir esta interpretación que se va dando. Así es que es muy bonita este proceso que se da. Y bueno, vamos a hablar ahora dos aspectos muy importantes. Primero vamos a hablar para terminar el tema, primero los acercamientos a la palabra de Dios, cómo nos podemos acercar a la palabra de Dios, pero cuando hablamos de acercamientos, nos referimos, lo que vamos a enumerar a continuación, son unos métodos parciales. Ese es como que si lo podemos considerar así como negativo, que hay un acercamiento solamente considerando un aspecto. Es muy bueno, lo vamos a ver ahorita, pero no se considera una totalidad de un estudio, sino solamente viendo un aspecto. ¿Y de qué estamos hablando? Un punto de vista, por ejemplo, el acercamiento canónico. Un acercamiento canónico es aquel que toma en cuenta solamente el canon bíblico, solamente la lista de los libros de la Biblia, y fuera de ella, de ello, no lo toma en cuenta. Entonces, por eso es parcial, porque solamente se toma en cuenta una parte para acercarse a la Sagrada Escritura. Está el acercamiento antropológico, es cuando se trata de ver a la Sagrada Escritura desde el contexto antropológico, desde el hombre, la cultura, la forma de pensar, la idiosincrasia, cómo el pueblo bíblico vivía, en fin, desde ese punto de vista, cómo pensaba, qué pensaba sobre el origen del hombre, sobre la humanidad, sobre el futuro, en fin, se puede acercar uno a la palabra de Dios solo con ese aspecto, el aspecto antropológico. Otro acercamiento es el aspecto sociológico. Podemos acercarnos a la Biblia, o han hecho más bien acercamientos a la Biblia, pero solamente en el sentido sociológico. Cómo se relacionan los seres humanos en el tiempo de la Biblia, cómo fue la evolución de la relación de los seres humanos, es decir, cómo formó el pueblo una sociedad,
Pero se dan cuenta, solamente está viendo ese aspecto, no todo, solo un aspecto muy concreto, y ese va a ser un acercamiento finalmente parcial desde todos esos puntos de vista que estamos viendo. Es el acercamiento liberacionista, que hace énfasis a los pobres, a la cuestión material de la Biblia, y bueno, se ha llegado también a excesos, ¿no? Cuando no, esos acercamientos que estamos viendo, cuando no hay una visión completa para acercarse a la palabra de Dios, y sobre todo para encontrar en la Biblia una inspiración que a nosotros nos pueda llevar a la salvación, que podamos encontrar en la Biblia la voz de Dios, que encontremos la sabiduría de Dios en la Biblia. Ese acercamiento va a ser finalmente el correcto. Estos van a ser muy parciales y siempre vistos desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, son válidos, pero finalmente lo que debemos hacer es acercarnos con ojos de fe, porque la Biblia es un libro de fe. Y está también el acercamiento feminista, por ejemplo, cómo se ve a la mujer desde la Biblia, algunos aspectos de cómo se trataba a las mujeres. Y bueno, aquí se van a topar en el caso del feminismo, el feminismo mal entendido, se van a encontrar con muchas cuestiones de cierta discrepancia ahí, de controversia entre unas opiniones y otras, sobre, por ejemplo, cómo se habla en la mujer, de la mujer en la Biblia, o en el aspecto feminista, bueno, las mujeres que sobresalieron en la Biblia, que hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, mencionar solamente a la Virgen María ya nos habla demasiado, ¿no? La mujer por excelencia, nuestra madre, la Virgen María. Pero bueno, también hay otras versiones ya muy radicales que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así es que esos son acercamientos donde se enfatiza algún aspecto solamente de la escritura, algo parcial. Y para terminar, vamos a ver cuáles han sido los malos usos que se han dado a la palabra de Dios. Uno de ellos es la Biblia seleccionada. Solamente escojo los versículos que a mí me interesan, que me convienen. Esa es un mal uso de la palabra de Dios. Decía algún pastor protestante que se convirtió a la Iglesia Católica, decía: aquí en la Iglesia Católica yo he visto que se lee toda la Escritura. En la misa se consideran todos los textos de la Sagrada Escritura. Allá donde estaba, decía él, cuando yo era protestante, dice, allá solamente uno que otro, los que más me gustaban, había algunos que pues de plano ni los tocábamos porque pues no convenía, no le hacíamos caso. Ese es un mal uso de la Biblia. Solamente ciertos pasajes que a conveniencia se utilizan, se seleccionan. La Biblia como un diccionario. Queremos encontrar todo, cualquier aspecto, cualquier tema, todo. Vamos a ver qué dice la Biblia, y la Biblia no es un diccionario. En la Biblia no se encuentra todo, porque la Biblia tiene un límite. Esto ha sido un mal uso porque se piensa que en la Biblia es un libro de fe, es un libro donde podemos encontrar un medio de salvación, podemos acercarnos a Dios, pero no es un diccionario, que encontremos toda la respuesta a todo lo que necesitemos. Y si ese es un mal uso, pues la Biblia como un recetario también va a ser un mal uso. Y no sé si han visto ustedes, ¿no? Te sientes triste, lee el Salmo tal. Te sientes alegre, lee el Salmo tal. Para cuando te sientas deprimido, cuando tengas, lee este texto de la Escritura. Cuando te sientas, y así, como si fuera una receta. Quiero esto, pues ahí está. Quiero aquello, ahí está, la otra receta. También es utilizar la Biblia de manera incorrecta. La Biblia para atacar a otros. Voy a buscar algún texto para que
que me convenga para decirle sus cosas al de enfrente, ¿no? Para echar alguna indirecta, y eso es un mal uso. Y en el tema apologético hay que tener mucho cuidado, en el contexto apologético hay que tener mucho cuidado con esto. Hemos dicho ya en varias ocasiones que la Biblia no es para eso. La Biblia, lo que menos debe usarse es para atacar. Y si hay hay algún tema en el que no estamos de acuerdo con los hermanos separados, siempre, siempre en búsqueda de la verdad, ambos, en búsqueda de la verdad, no para atacar. Voy a agarrar este texto bíblico y te va a rematar con el argumento que estás diciendo, ¿no? No se trata de eso, es nada más alejado de lo que es la verdadera apologética. Y utilizar la Biblia como justificación de las propias ideas. Yo ya tengo mi idea, mi ideología, ya la tengo bien formulada, bien estructurada, y entonces voy a buscar textos para justificar lo que yo estoy pensando. Entonces, no es que yo busque en la Biblia respuestas, que yo esté buscando con una mente limpia en la Sagrada Escritura encontrar alguna respuesta. Más bien estoy justificando, estoy agarrando la Biblia de pretexto para justificar mi propia manera de pensar, mis propias ideas. Así es que estos son los malos usos eso ya solamente es para concluir el tema de la interpretación de la Biblia. Pues espero que haya sido de mucha utilidad este tema. Y pues vamos ahora, una vez que escuchamos el tema de la interpretación de la Biblia, ahora vamos a ver un diálogo, vamos a ver un sociodrama muy, muy interesante sobre un tema también importantísimo, un tema que muchos hermanos separados quieren escuchar la respuesta, y el tema que vamos a ver, el sociodrama o el diálogo que vamos a ver, es sobre el tema del diezmo. Así es que vamos a escucharlo, vamos a poner mucha atención. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos glorifican a Jehová hoy? ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! A Jehová, gloria a su nombre. Hermanos, fíjense, así como ahorita estamos reunidos, así también en Acapulco la semana pasada estuvimos en una campaña. Todos nuestros hermanos alababan a Jehová, sienten la presencia de Jehová. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Gloria. Hermanos, tenemos que valorar, santificar el nombre de Jehová. Dice el apóstol San Pablo, si bien no podemos ver a Jehová, cuando menos lo contemplamos a través de sus obras, a través de la creación. Él nos los presenta, es expresión de su amor de Jehová Dios. Amén, hermanos. Amén. Fíjense, hermanos, así como Dios nos da la creación, nos da toda la maravilla del mundo para poder así glorificarlo. También así nosotros tenemos que guardar una décima parte para entregárselo a Él. Tenemos que guardar el diezmo, tenemos que pagar el diezmo para Jehová, ya que Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que tenemos, Él nos da. Ganado, ovejas, son cosas que Él nos regala. Por eso, hermanos, tenemos que pagar el diezmo. A ejemplo de Abraham. Abraham pagó el diezmo también. Podemos verlo en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 2. Al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia. Abraham pagó el diezmo, hermanos. Entonces nosotros estamos obligados a pagar el diezmo, la décima parte de lo que tenemos. Debe de ser consagrada a Jehová. Amén, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermano, yo quiero comentarle algo respecto a esto. Usted siempre nos ha dicho que nosotros debemos de pagar el diezmo. Y yo me encontré a un amigo y me mostró bíblicamente, me dijo cómo nosotros ya no estamos obligados a pagar este diezmo. Y pues yo tengo esta duda, por eso quiero una explicación. Sí, mira, hermano, es cuestión de darle una repasadita a la Biblia y ver de todo lo que nosotros hacemos acá en la iglesia, es bíblico. Nada es de nadie, sino es bíblico. En la Biblia se aclara que hay que pagar el diezmo, así es que no hay ninguna duda al respecto. Y ojalá y estuviera por ahí el hermano que te dijo eso para poder aclararle este punto con la Biblia, claro. Sí, es mi amigo y precisamente lo invité, hoy vino conmigo, está aquí. Entonces, si de una vez platica con él para que así todos los demás, si alguien tiene dudas, pues nos aclara ya.
¿Es posible que esté acá, muchacho? Sí, acá se encuentra. Bueno, pues que pase para platicar con él. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, aquí usted tiene dudas acerca del diezmo, creo, ¿verdad? Bueno, yo no tengo dudas, porque yo he estudiado la Biblia también algo y, bueno, yo soy el que expliqué al hermano lo que él mismo decía. Sí. Que yo no estoy de acuerdo con eso del diezmo. Ah, ¿usted es católico? Soy católico, gracias a Dios. Ah, pues yo creo que sí tiene razón. La mayoría de los católicos nunca pagan el diezmo. Ese es el problema de la Iglesia Católica. Mientras aquí nosotros pagamos el diezmo, ¿verdad, hermanos? Sí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y la Iglesia Católica nunca pagan el diezmo. El diezmo es bíblico, para que usted comprenda. En Malaquías 3, capítulo 3, versículo 8, ahí nos dice claramente, de la persona que no paga el diezmo a Jehová, está robando. Sí, es un robo. El que no paga a Jehová Dios el diezmo es un robo. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Sí, la persona que no paga el diezmo está robando a Dios. Y nosotros, claro, aquí en nuestra iglesia, pagamos el diezmo a Jehová Dios. Todo lo que tenemos, damos la 10ª parte. También podemos ver en Levíticos 27, versículo 30 y siguientes, podemos ver claramente de que el diezmo es un mandato de Jehová. Dice así, y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Y así, y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Claramente se nos habla en la Biblia, hermano, de pagar la 10ª parte a Jehová Dios. No sé ustedes por qué no pagan el diezmo, desobedecen a Jehová Dios. Está bien, hermano. Estoy de acuerdo en que la Biblia habla del diezmo, de pagar el diezmo, pero es en el Antiguo Testamento. Además, en el mismo Antiguo Testamento se expresa para quién es este diezmo. Podemos verlo en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, verso del 12 al 13. Y se nos aclara para quién es el diezmo. Voy a leer el texto para que usted escuche. Dice, el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé, he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de ellos y sin olvidarlos. Aquí se habla bien claro, el diezmo era para los huérfanos, para las viudas y para los forasteros. Se habla bien clarísimo, no se dice que son para personas que se van a mantener de ahí del diezmo, como usted. No, nosotros solamente cobramos el diezmo y ayudamos a estas personas que habla de la Biblia. Pero lo curioso es que aquí se habla de que el diezmo es para los pobres, es para las viudas, es para gente necesitada. Y lo que yo veo es que hay mucha gente necesitada a quienes ustedes les cobran el diezmo. En lugar de darles parte del diezmo, les cobran el diezmo. Bueno, además ustedes también cobran el diezmo. Luego le quisiera aclarar ese punto, pero quisiera primero aclararle otras cosas. Pero en el mismo Antiguo Testamento vemos en el libro de los Números, capítulo 18, versos del 21 al 23, se dice que este diezmo iba a ser para los levitas y para los sacerdotes. ¿Por qué? Vamos a verlo desde el versículo 20 para entender por qué era así. Dice el verso 20 del Números 18, Yahvé dijo a Aarón, tú no tendrás posesión en la tierra de Israel, ni heredad que compartir con ellos. Yo soy tu posesión y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan en la tienda de las citas. ¿Ve usted? Entonces, estos israelitas, todos tenían su parte en la repartición de tierras, de las tierras de Canaán. Pero los levitas, que estaban consagrados al servicio de Dios en la tienda de las citas, no habían recibido esta parte de la herencia. Entonces, a ellos se les da el diezmo. También a los sacerdotes, a Aarón, tampoco se les dio tierras.
A ellos se les da solamente el diezmo. A ellos. Y yo quisiera decirle a usted con toda sinceridad, sin querer ofenderlo tampoco, usted está ocupando un lugar que no le corresponde. Porque está cobrando el diezmo y ni es sacerdote, ni pertenece a la tribu de Leví, ni es viuda, ni es huérfano. ¿Ve usted la diferencia? Sí, mire, si bueno, hacemos, ¿me permite? Si hacemos cuentas, veremos que lo que usted cobra, lo que usted saca, lo que usted le cobra, es demasiado. Disculpe que le diga, pero es una explotación. Mire, además, ya le dije en la Iglesia Católica, hagan lo que ustedes quieran. Hagan ustedes, si quieren cobrar el tiempo, cobren. Si no, pues no cobren. Nosotros vamos a seguir aquí la enseñanza de nuestra iglesia, ¿sí? Usted puede ir y si quiere, pues no cobre nada. Nosotros vamos a continuar aquí con la enseñanza de la Biblia, lo que Dios quiere. Tenemos que ofrecer la 10ª parte a Jehová. Eso es lo que hacemos solamente. Si usted no quiere cobrar, no lo cobre. Entonces usted no se meta con nosotros y nosotros nos metemos con usted. ¿Está de acuerdo? Es cierto, todos están libres de hacer lo que quieran, pero yo quisiera hacer una invitación a estos hermanos que están aquí reunidos. Ellos han visto, ustedes han visto cómo la Biblia ya no obliga o ya no dice que hay que pagar el diezmo para nosotros. Ya no. Cristo más bien nos habla de ayuda mutua. Podemos ver también en Lucas 17, cuando habla de los ministros, Él les cobra a fuerzas el diezmo. Sí, el que no paga, yo alcancé a escuchar que no tiene el favor de Dios. Entonces, se les invita a pagar puntualmente el diezmo. En cambio, Cristo dice, quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. Es lógico que nosotros debemos ayudar a nuestros pastores, pero no obligatoriamente, a la fuerza. El que no dé ya se le está exigiendo, de ninguna manera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos compartían cuando tenían voluntariamente. Así es en la Iglesia Católica. Ya cuando alguien pide un servicio, bueno, ya es una ayuda que se le da al sacerdote, pero mientras uno puede ir años a la Iglesia Católica y no se le exige nada. Si alguien va, no se le está diciendo, ¿por qué no das? ¿Por qué no diste? No se le pide nada. Entonces, ustedes sabrán qué es lo que van a hacer, ustedes saben, pero ustedes ya están advertidos. La Iglesia Católica nos enseña esto. Si ustedes quieren quedarse, no hay problema. Pero yo les invito también a que conozcan más su Iglesia Católica. Hoy precisamente tenemos una reunión en la capilla. Yo les invitaría a los que quieran asistir, pues con mucho gusto los recibimos allá. Y si quieren quedarse, ni modo. Pero tú no puedes despedir a ellos porque ellos son personas de nuestra iglesia. ¿Por qué dice que se quieren quedar o se quieren ir? Ellos forman parte de nuestra iglesia, es que no se pueden ir ellos. Sí. Yo solamente estoy haciendo una invitación, es cuestión de ellos. Yo no voy a forzar a nadie. Bueno. Fíjate, hermano, que yo voy a regresar a la Iglesia Católica. Pero no puede ser, hermana. ¿Cómo te vas a ir de nuestra iglesia? Yo era católica, pero está mal aquí. Pero yo voy a regresar a la Iglesia Católica. No puede ser, hermana, porque él vino a entremeterse entre nosotros nada más. Ven que el demonio anda metiéndose donde quiera. ¿Le van a hacer caso a él? Fíjate que sí, esta religión está mal y ahí está la verdad, pues yo era católica, pues yo voy a regresar. No puede ser, no. Yo regreso a la iglesia también porque aquí es puro engaño, aquí nos cobran y allá no nos cobran nada. Pero por favor, hermanos, no pueden hacer eso. Están defraudando a Jehová Dios. ¿Pero cómo? Yo me quedo en la iglesia cristiana de Monterrey. Me quedo porque es la que salva. Y no me convencen los católicos. Yo era católica, pero me quedo en esta iglesia cristiana. Sí, claro. Cristiana, porque solo Cristo salva. Y aquí es donde encontré la salvación. Y por eso me quedo en esta iglesia. Sí, gloria a Dios, hermanos. Miren ya lo que provocó usted nada más. Bien, pues ese fue el diálogo sobre el diezmo. Como ven, está muy interesante. Y bueno, ahora vamos a ver un tema muy breve, pero también muy importante. El tema del que vamos a hablar en este momento es, les comparto las diapositivas. Lo que vamos a hablar en este momento es sobre el problema de la unidad, sobre el tema de la unidad. Entonces, espero que reflexionemos sobre este punto, este tema, porque fíjense, se ha visto el tema de la defensa de la fe de manera general como si
se buscara la confrontación con los que no comparten la misma fe que nosotros católicos. Y cuando hablamos de apologética es preservar la unidad, precisamente. Estamos buscando lograr el sueño de Cristo, de que todos sean uno, de que Jesús ayudemos a cumplir ese sueño de Jesús, de que todos sean uno. En vísperas de su pasión, Jesús oró al Padre. Ese texto bíblico yo les recomendaría que se lo aprendieran de memoria, Juan 17, 21, porque, mira, cuando hablamos con un hermano separado tenemos que decirle, hermano, tú y yo estamos separados. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? La división no viene de Dios. La unidad entre los discípulos de Cristo es la señal de que Cristo es el enviado de Dios, el Mesías. Imagínense que viene una persona y que diga, a ver, me interesa el cristianismo, voy a intentar, porque yo no soy cristiano, yo no conozco a Cristo, me quiero hacer cristiano. Y en su primer acercamiento de esta persona, se da cuenta que hay unos que se dicen cristianos, pero no creen que Jesús es Dios. Hay otros que se dicen cristianos, pero ellos guardan el sábado. Hay otros que se dicen cristianos y creen no creen en el bautismo de los niños. Hay otros que se dicen cristianos y se dicen católicos y siguen al Papa. Dicen, no, yo creo que los cristianos, el cristianismo en general no es buena opción. Entre ellos no se ponen de acuerdo, entre ellos están divididos. Y se cumple lo que dice Jesús en el texto bíblico, que todos sean uno, dice Jesús. Oh Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Es decir, que la unidad es una señal mesiánica. El hecho de que nosotros estemos divididos, entre todos los que creemos en Cristo, estemos divididos, es una señal que no le ayuda en nada a Jesús, porque no estamos presentando a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, porque hay división entre nosotros. Así es que analicemos el problema de las divisiones, el problema de la unidad, que es lo mismo, ¿no? Primero, en Pentecostés sucedió algo muy especial. Llegó el Espíritu Santo, había un solo pueblo, todos reunidos bajo un solo Dios, bajo la guía de los apóstoles, una sola iglesia. Estaba el Espíritu Santo presente, todos se comunicaban a la perfección. Ese es el modelo que estamos buscando, la unidad entre los discípulos de Cristo. Donde hay amor, ahí está Dios. Donde está Dios, allá hay unidad. A diferencia de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, que lo encontramos en el libro del Génesis, cada quien quería, para empezar, hicieron a un lado a Dios. Y ellos querían buscar su propia gloria, su propia fama, y se alejaron de Dios y dijeron, nosotros con nuestras capacidades podemos hacerlo sin la ayuda de Dios. ¿Qué pasó? Dios confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra, dice el libro del Génesis. Entonces, vean estos dos escenarios diferentes. Uno en el que se vive la unidad, el otro en el que el egoísmo nos aparta de Dios y hay todo menos unidad. Sin Dios no puede haber unidad. Por eso el problema de las divisiones es un problema serio. ¿Y desde cuándo empezó este problema de las divisiones? Este espíritu sectario dentro de la misma iglesia empezó desde el tiempo de los apóstoles. Vean, dice 1 Corintios 1, del versículo 11 al versículo 12, dice San Pablo a los Corintios, a San Pablo le molesta una situación porque dice, yo veo que cada uno de ustedes les reprocha. Cada uno de ustedes va diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice San Pablo. Es decir, que desde los primeros cristianos, desde los apóstoles, ya se notaba este espíritu de división, espíritu sectario. Algunos dicen, yo
A mí yo simpatizo con Pablo. Otros dicen, no, a mí me llama más la atención Apolo. Otros dicen, yo estoy con Pedro. Otros dicen, no, yo no quiero a ninguno de ellos, yo directamente con Cristo, como hacen ahora los protestantes, ¿no? Nada de iglesia, yo solamente con Cristo, directamente con Cristo. ¿Y qué dice San Pablo dirigiéndose a los Gálatas? Gálatas 1 del 6 en adelante. Vean y pongan atención, búscala en tu Biblia, aquí te presento el texto, pero búscala en tu Biblia, subráyalo si puedes en tu Biblia ese texto, porque ve qué palabras utiliza San Pablo para referirse a ciertas personas que estaban generando ya división entre el pueblo. Dice así, me he maravillado de que abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. ¿Les suena conocida esta situación? Dice, en realidad no es que existe otro evangelio, lo que pasa es que algunos los están perturbando y quieren cambiar el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, lo están queriendo cambiar. Sin embargo, y ahí está con letras rojas, esto es importante, aunque viniera yo mismo o viniera un ángel bajado del cielo para anunciarles un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, sea maldito. A Pablo no se va, como decimos por ahí, con medias tintas. Él es muy directo, sea maldito. Y lo vuelve a reafirmar, como lo he dicho, lo repito otra vez, si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya recibieron, sea maldito. Es decir, que habla San Pablo de la unidad que existe dentro de la iglesia y hay unos que están perturbando a los que quieren ser fieles a Cristo y quieren presentarles un evangelio diferente. Están tergiversando el sentido del mensaje que traen los apóstoles, el evangelio. Y entonces, aquí me recuerda a lo que promueven mucho los mormones. Tenemos nosotros un curso, un segundo curso, aprovecho para el comercial, tenemos un segundo curso de apologética en el que vemos específicamente a los testigos de Jehová, su historia, su doctrina y la respuesta, obviamente. Testigos de Jehová, mormones, Luz del Mundo y evangélicos y adventistas del séptimo día. Son los grupos más que han tenido más presencia en nuestras comunidades y entonces se trata esto. Pero me recuerdo, ahorita me viene a la mente el caso de los mormones. Los mormones, de hecho, piensan que vino un ángel bajado del cielo a traerles y hablan de otro evangelio. De hecho, mencionan el libro de Mormón como el otro evangelio de Jesucristo. Y vean, si leyéramos con detenimiento este texto, o ellos leyeran con detenimiento este texto, ¿qué dirían al respecto? No existe otro evangelio. Ahora, San Juan nos habla de los anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Aquellos que se apartan de Cristo, de su iglesia, y se ponen en contra de ella. Anticristo significa enemigo de Cristo, que está en contra de Cristo. Y dice la primera carta de San Juan, hablando del tema de los anticristos. Fíjense con qué palabras lo dice. Hijitos míos, es la última hora y se les dijo que tenía que llegar el anticristo. Pues bien, ya han venido varios, dice. No es nuevo, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Recuerden, última hora, o sea, la última etapa de la historia de la salvación. Ellos, y aquí nos da la respuesta, ¿quiénes son los anticristos? Dice San Juan, los anticristos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habían quedado aquí, se hubieran quedado con nosotros. Pero al salirse ellos, nos dimos cuenta que no todos eran de los nuestros. Así que esos son los anticristos. Estamos viendo que ya San Juan reprocha esta actitud de salirse de la iglesia de Cristo y después estar en contra de ella. Los veíamos que estaban cerca, que iban a misa, que aparentemente o se decían católicos, pero nos dimos cuenta que no eran verdaderos católicos y ahora están en contra de la iglesia. Ahora los vemos predicar en contra de María, en contra del Papa, en contra de los puntos clave de la fe, como la Eucaristía, la misa, etcétera, etcétera, los sacramentos.
Entonces, esta situación no es de ahora, sino que es desde el tiempo de los apóstoles. Y vamos a ver este proceso de la división religiosa, cómo se fue dando. Vamos a irnos unos años atrás. Primero, Cisma de Oriente, año 1054. Ya hemos visto, primero se cumple temporalmente el sueño de Cristo, Pentecostés, pero pasan los años, año 1054, y viene la primera división, incluso antes que vamos a hablar de la división de Martín Lutero, ¿no? Pero año 1054, los obispos de Oriente, que se autoproclaman ortodoxos, se apartan de Roma. Hay una fractura en la iglesia, la primera gran fractura. ¿Y qué dicen ellos? Mira, estamos de acuerdo con la iglesia, con los obispos, con los sacerdotes, diáconos, sacramentos, los concilios, la devoción a María, los santos, todo. Prácticamente dice, bueno, entonces, ¿con qué no estás de acuerdo? Con el Papa. Ese va a ser el primer problema. Ruptura con el Papa, con el sucesor de San Pedro. ¿Qué dicen ellos? La iglesia, los santos, María, sacramentos, todo, sí. Papa, no. Pretenden una iglesia sin cabeza visible. Vean cómo empieza la división. Iglesia sí, Papa no. Seguimos. Viene la Reforma Protestante. ¿Qué dice la Reforma Protestante? Cristo sí, Iglesia de Cristo no. Un paso más abierto en el camino de la división religiosa. Año 1517. Martín Lutero da inicio a su inconformidad con Roma, la sede de la Iglesia Católica, y su enseñanza fundamental es esta: Cristo sí, basta la fe en Cristo para salvarla, para alcanzar la salvación, para la justificación. Iglesia visible de Cristo, la que viene desde un principio con papa, obispos, sacerdotes, diáconos, sacramentos y concilios, no. Cristo sí, iglesia de Cristo no. Vean, el anterior que era, iglesia sí, papa no. Ahora es Cristo sí, iglesia no. ¿Qué sigue entonces? Vienen los testigos de Jehová. Año 1874, surgen los testigos de Jehová, o 76, algunos dicen, ¿no? Testigos de Jehová dicen, Dios sí, Cristo y su iglesia no. ¿Cuál es la posición de los testigos de Jehová? Dios sí, un solo Dios, Jehová, pero no la Trinidad, al estilo del Antiguo Testamento. Solo un solo Dios, una sola persona. Su nombre es Jehová, muy concreto, y eso es lo que creen. Cristo y su iglesia, no. Cristo es un hombre nada más, es la primera criatura de Dios, pero no es Dios. La iglesia que fundó Cristo cuando vivió en este mundo fracasó, se terminó. Entonces, la postura de los testigos de Jehová la podemos resumir así: Dios sí, Cristo y su iglesia no. Vean cómo se va abriendo más todavía, se va haciendo más grande la división religiosa. Primero era iglesia sí, papa no. Después era Cristo sí, iglesia no. Ahora testigos de Jehová, va unos años después, Dios sí, Cristo y su iglesia no. Incluso ya Cristo no. Dios sí, pero Cristo ya no. Vean cómo el hombre se va alejando mucho, mucho de Dios. Viene la nueva era. La nueva era o el New Age. ¿Qué es el New Age? Es un movimiento cultural, religioso, que empezó a surgir en la primera mitad del siglo XX, una mezcla entre cristianismo, antiguas religiones paganas, sobre todo orientales, la gnosis, la astrología, la psicología, el esoterismo, ocultismo, ecología, indigenismo, medicina alternativa, y le podemos agregar muchos elementos más. Es una mezcolanza de creencias, no tienen una estructura como tal, no hay una organización, es nada más, aunque, bueno, en el fondo puede que la haya, pero realmente es un movimiento en el que todo está permitido, es
una mezcla de ideas, de religiones, de conceptos, de filosofías, y todo esto que hemos mencionado lo incluyen. Y seguramente ustedes ya han visto algún ejemplo de esto, el yoga, religiones orientales, la gnosis, los horóscopos, la astrología, tantos ejemplos que se pueden ver, incluso hasta aparentando ecología y el indigenismo y cosas naturales, ¿no? Entonces, ¿qué dice la nueva era o el New Age? Religiosidad y espiritualidad, sí, Dios, no. Por lo que se refiere a Dios, pues no existe un Dios, ¿no? Como creador, como salvador, todo es Dios. De hecho, somos parte de Dios, dicen ellos. Somos una gota en el inmenso mar que es Dios. Entonces, somos parte de Dios. Un Dios creador no, o personal no existe, ¿no? Entonces, vean cómo ahora se va abriendo un poco más esta división y esta lejanía con Dios, porque ahora ya es una religiosidad, una espiritualidad, sí, pero Dios no. Sigue la división. Ahora viene el satanismo. Dios, no. El enemigo de Dios, sí. Siempre a lo largo de la historia ha habido estos grupos que han rendido culto a Satanás. El satanismo desde hace muchísimos años se ha dado, ¿no? Y en la actualidad son adolescentes, jóvenes normalmente, aunque ahorita ya de todas las edades se puede ver que hay esa tendencia a rendir culto al enemigo de Dios. Empiezan reuniéndose, hay un sistema de reclutamiento y se pasa de una simple música, a veces se utiliza la música rock o metálica, y ya primero son insinuaciones, después ya es un himno ya muy claro en honor a Satanás, una imagen de oración y de entrega, y del sacrificio de animales al sacrificio con seres humanos. O sea, las dos cosas se dan, pero va poco a poco, y mucha gente que ya, cuando se da cuenta, ya está súper involucrado en este tipo de movimientos satánicos. Entonces, ¿cuál es la idea del satanismo? Dios no, enemigo de Dios sí. Vean cómo ya se abrió muchísimo esta distancia entre Dios y el hombre. Esa es la división religiosa. Cómo se va empezando por poquito hasta llegar a este punto de alejarse totalmente de Dios. Se llegará a la unidad. Gracias a Dios, estamos convencidos de que algún día se va a llegar a la unidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Este mismo curso, este tipo de charlas, de conferencias, de talleres que estamos dando, lo que buscamos es que algún día se llegará a la unidad. Y dice Juan 10, 14 al 16, yo soy el buen pastor. Conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Gracias a Dios, esperamos que este sueño de Cristo, de que se llegue a un solo rebaño, sea realidad algún día. Esto es lo que pedimos a Dios, esto es lo que estamos buscando. Nos duele, y espero que compartan este sentimiento de que nos duela a todos el ver el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo desgarrado por tanta división que existe. Ojalá y que el Señor nos permita recuperar la unidad que hemos perdido, porque es triste ver lo que ha causado las divisiones a nivel social, a nivel familiar, a nivel religioso, y han causado destrozo por una sencilla razón, que la división no viene de Dios. La unidad sí viene de Dios. Donde hay unidad es porque ahí está Dios. Donde hay divisiones es porque el demonio ya está actuando. Así es que pidámosle a Dios que nos dé la unidad. Aquí y vamos a terminar con la oración a la Virgen de Guadalupe por la unidad en la fe, pero vamos a verlo en video, como cada sesión terminamos con esta oración por la unidad de los cristianos,
y pues vamos a unirnos en oración. Ojalá y que ya se están haciendo muchas iniciativas para hacer oración. Ahí está el octavario por la unidad de los cristianos. Ojalá y que nos unamos en esta misma intención para que pidamos a Dios que nos dé la tan anhelada unidad que necesitamos. Así es que esto fue todo por la sesión de hoy. Esperamos que ya estamos por terminar el curso. Ya hicimos todas estas sesiones con muchísimo gusto para ir conociendo, profundizando, para defender nuestra fe, y vamos a pedirle al Señor que terminemos correctamente el curso. Ya estamos a un par de sesiones para terminar el curso. Ya daremos indicaciones para que termine, y bueno, hay algunas otras cosas que tenemos ahí preparadas. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga, y terminamos con la oración por la unidad de los cristianos. Oración por la unidad de los cristianos. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es quien nos da el carisma que hace las diferencias en la iglesia, y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra. La historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad, o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo.